Hola, ¿cómo les va? Soy Alberto del Fisco. Cuando comenzó la pandemia en el año 2020, no teníamos muchas cosas que hacer. Tengo 83 años en aquel momento y me recordé un libro que ya había editado en 1995. Globalización, flexibilización, corrección y con la gente, ¿qué hacemos? El libro estaba dirigido en primer lugar a la preocupación que yo tenía. Soy un militante social de toda la vida. Mi preocupación estaba dada exclusivamente en cómo se había ido deformando, achicando y condicionando el mundo del trabajo. Por eso me preguntaba, ¿y con la gente qué hacemos? En 2020 mi primer trabajo en esta etapa fue globalización, flexibilización, corrupción y con la gente que hacemos. Cuando terminé con este libro, la pandemia seguía y pensé entonces en ver con quién la América Latina, que tanto me ha preocupado y me ha activado con la vieja frase desde chico de la patria grande, también me causó algunas frustraciones porque no hemos logrado ponernos de acuerdo en nada. Avanzamos muy mal, donde solamente importan los intereses y las debilidades de los gobiernos que cambian de signo, cambian cada vez más el esquema de la integración en América Latina. Por eso, ¿por qué Europa? Europa, con 2 guerras, con 20 millones de muertos en su territorio, logró unirse con dificultades, con problemas. ¿Y por qué elegí a Europa? Porque Europa es el punto intermedio entre los dos gigantes. Hasta 1991, cuando estalló la Unión Soviética, y del 1991 hasta acá, ahora con China. Hubo una nueva Guerra Fría y una primera Guerra Fría en aquella oportunidad que fue Estados Unidos con la URSS. La URSS se deshizo en el muro de Berlín, a donde tuve la oportunidad de verlo en el momento que se estaba destruyendo. Después, ahora es con China el tema de la nueva Guerra Fría y nosotros seguimos mirando. Tanto Estados Unidos ahora como China necesitan pequeños socios. Yo veo cuando a veces me invitan a conversar en algunos lugares, a participar en las ferias de libros en las que estoy participando, y hablo de este tema, del problema de China y la Unión Soviética. Digo siempre que en este momento la Unión Soviética ha pasado a ser un socio importante de China, pero las decisiones finales las decide quien manda en el club. En el club manda Pekín. Este es entonces un problema que no quiero dejar de señalar. Seguimos en una guerra fría, un enfrentamiento muy grande. Después, cuando terminé con esto y la pandemia seguía, edité este libro. Un libro muy grande, lo firmé con mi señora, con María Teresa Moya. Ella es doctora en Derecho en Ciencia, es abogada, tiene libros sobre el tema del derecho internacional y le dedicamos esto. Tercer mundo tiene destino, y las razones de esto es porque cada vez vemos que nos seguimos amontonando a lo que yo llamo la pirámide. Abajo cada vez más gente más pobre, arriba cada vez menos y más poderosos, que van condicionando incluso el devenir de la gente en este mundo cada vez más financiero y más injusto. Esto es el tercer mundo. ¿Tiene futuro el tercer mundo? En intermedio de todo esto también reedité 2 viejos libros míos. Este libro, Ni yanquis ni marxistas, cuando volvió la democracia. Este libro no está hablado en términos ni comunistas, ni imperialistas, ni de ningún tipo. Estoy hablando de que en aquel momento estaba la posibilidad de hacer algo que hicimos nosotros con el tiempo. Yo participé de la autogestión en SECBA. Durante 900 días, SECBA, hasta el golpe de Estado de marzo del 76, fue una empresa que estuvo dirigida por sus trabajadores. El presidente fue Juan José Tacones. El golpe de Estado, lo primero que hizo y en su primera medida, por un decreto de la presidencia del gobierno de Videla,
dijo que se terminaba el tema de la autogestión en el Estado. Así que habíamos avanzado pensando en la posibilidad de integración y no funcionó. Y también hubo anterior a eso un libro que se llama 100 años contra el país. Es un trabajo mío que lo editamos con el sindicato de Luz y Fuerza. En aquella oportunidad el diario La Prensa cumplía 100 años de vida y nosotros creíamos que tanto La Prensa como La Nación, y como ahora está sucediendo con Clarín y también La Nación, eran parte del poder, no solamente gráfico de los diarios de opinión, sino parte del poder. Respondían a los sectores del poder, discutían eso. Entonces tomamos un grupo de personas que estábamos en aquella oportunidad trabajando con el sindicato de Luz y Fuerza, con un grupo de personas, fueron a leer todos los días a la Biblioteca Nacional las editoriales nada más del diario La Prensa. Y es esto, 100 años contra el país, para demostrar la posición de la prensa. Y en este libro tiene algo interesante que cuando yo dirigí la revista Dinamis, lo tuve 10 años trabajando conmigo, a Arturo Jaureche como columnista. Es parte de la historia de Argentina con una visión diferente, por supuesto. Cuando terminé yo con las ediciones de estos libros, son reiteraciones, un nuevo libro que lo escribí con mi esposa también, con María Teresa Moya, con el licenciado Guillermo Gilardoni y por supuesto Juan Gilardoni, Juancito, que ahora me está filmando y ha sido una pieza central por sus conocimientos en todos los sentidos. Él es biólogo, pero además sabe tanto de computación que muchas veces uno se frena por cualquier cosita y él me saca del lío. Este libro, El estallido de los imperios, lo hicimos pensando todo hay algo que ata todo esto. Los imperios fueron los que a nosotros nos colonizaron, muchos de ellos nos esclavizaron. Hablemos de Brasil, hablemos de Haití, pobrecito Haití, que siempre que pienso en lo que le está pasando a Haití ahora, realmente es casi para lagrimear, ¿no? Lo han abandonado todos. Y Haití fue el país que le dio a Simón Bolívar los primeros soldados para iniciar su marcha revolucionaria, que cuando terminó su vida con mucho dolor, Simón Bolívar dijo: he arado en el mar, he sembrado en el desierto. Esto es lo que nos está pasando con el tema de la integración en América Latina. Estamos cargados de frustraciones. La patria grande es apenas una exclamación que queda también en el desierto. Y ahora estoy terminando un nuevo libro. Esta es la tapa del nuevo libro, que va a estar en diciembre en las librerías y se llama ¿Queremos vivir en este mundo? Y le puse signo de interrogación cuando consulto con los amigos. ¿Para qué me dicen el signo de interrogación? Simplemente porque quiero vivir. Las cosas se han puesto de tal manera que quizás el título del libro tendría que haber sido Una tormenta perfecta. Ha aumentado los problemas en todas las direcciones. No pensemos en lo que le está pasando a nuestra casa, la tierra. La estamos deteriorando de una manera gigantesca. No sabemos hacia dónde vamos. Esas películas que se hablan de la tormenta perfecta. El poder financiero ha alcanzado niveles de tal magnitud que está por encima incluso de las dos grandes potencias. Estados Unidos por un lado, China por el otro. Hace poco en China, las dos empresas gigantescas de China que estallaron Evergrande, una de ellas por ejemplo, cerraron porque no pudieron sostener el nivel de crecimiento. Tienen problemas ahora con la juventud. La juventud en China tiene el mismo problema de trabajo, cómo creció, cómo se desarrolló, y es una potencia mundial. China en la tierra también ese crecimiento hace que comiencen a generarse problemas. Nos pasa en la vida con nosotros. A medida que vamos creciendo, nos vamos informando, vamos trabajando, vamos haciendo cosas, también se generan dificultades para seguir avanzando. Yo creo
que, porque esta es la razón. Tenemos problemas con el tema del climático, que a mi juicio son terribles. Hay un francés, Thomas Piketty, hay un israelí, Harari, un señor que ha escrito unos libros, que estamos hablando de este riesgo, ¿no? Y Piketty dice que nos estamos acercando a la etapa que en algún momento vivió Francia, de la enorme crisis que vivía Francia con el Rey Sol, con Luis XVI, con ese tema, y eso termina estallando. Y siempre pasa esto, la gente se acumula, los trabajadores, que ya no son trabajadores manuales, un montón de gente con conocimiento, se siguen acumulando en el fondo de la pirámide, mientras que arriba se acumula el poder. Y un poder que ya no se comparte nada más que de una manera, se ponen discuten entre ellos, pelean, pero se ponen de acuerdo para ver cómo es este mundo. El tema de la tecnología, esto que tenemos nosotros, que nos sorprendió, si a mí hace 20 años atrás, antes de aparecer los teléfonos móviles, me decían a mí que con un aparatito chiquito yo me iba a poder comunicar con cualquiera y en cualquier momento, era cosa de brujería. Y es así con eso, pero también nosotros nos han colonizado. Nosotros dependemos, nunca, como en esta etapa, estamos más desinformados de lo que necesitamos. Nuestros datos, ustedes y muchos de ustedes que me están escuchando, cuando dicen algo por WhatsApp, alguien lo tomó a ustedes y saben si van a viajar, a dónde van a viajar. Y también me comentaron con alguien que quieren comprar una heladera y ya comienzan a caerle a sus casas ofertas de heladera. Este es el mundo que estamos viviendo. Por eso este libro. Y a esto sumémosle lo más grave de todo. Esta invasión, a mi juicio, sin sentido de Putin, de Ucrania, ha complicado las cosas, no solamente para el mundo, no solamente para Europa, que creía que no iba a haber más guerras allí, sino simplemente lo ha complicado a Rusia. Ha complicado también a la misma China, que es la que no le interesa la guerra. A China le interesa exportar. La ruta de la seda que han desarrollado desde hace más de 20 años alrededor del mundo marca lo que es la etapa esta de la sociedad. Los países quieren vender y quieren comprar lo menos posible. Los problemas de Argentina se dan acá en la famosa estructura que tenemos. Nosotros compramos y pedimos plata prestada de tal manera que terminamos arrinconados, ya todos ahí abajo en el fondo de la pirámide, en un país que en 15 años más que duplicó los habitantes de las villas miserias. Esto es lo que nos preocupa de todo esto. Por eso este nuevo libro, que en diciembre va a estar en las librerías. Hay distribuidoras, mis otros libros ya están. He vendido libros en España, por ejemplo el de trabajo, he vendido libros en Colombia, tengo la oferta de traducir uno de mis libros al portugués y lo voy a hacer, porque creo que es lo que yo puedo hacer. Ni siquiera esto es una gotita de agua en un enorme balde, ni siquiera eso, pero lo voy a seguir haciendo. Tengo 86 años, ¿qué otra cosa puedo hacer? Muchas gracias a todos.